¿Cómo comenzamos? Es una larga historia. 100 años de animación en 100 minutos. Hay mucho que decir, mucho que abarcar, muchas películas que ver. Tenemos fecha de emisión. Déjame ver. Aún tenemos que terminar la influencia de la animación en los jóvenes. Dime, ¿cuántos años tienes, Tatiana? Cumpliré 111 años el próximo martes. No eres suficientemente joven. Y, por favor, habla como una tortuga. ¿Cómo se supone que hablan las tortugas, Doc? No eres un conejo, digo conejo. Muy buena. Es la historia de la animación, tonto. Cualquier cosa es posible. ¡Un ejemplar perfecto! Me llamo Horas. Necesito acabar pronto para ir a entrenar. ¡Oh, me encantan los dibujos de la tele! No hablamos de televisión, esto es sobre películas de animación. ¿No sabes cómo surgió el mundo de la animación? ¿En las paredes de los servicios de caballeros? Casi. Antes del comienzo. La primera animación fue dibujada por el hombre prehistórico. Con el parpadeo de las fogatas, los dibujos de las paredes representando escenas de caza parecían moverse. Este mismo principio de luces y sombras se utilizó posteriormente en los teatros de sombras. Y los niños llevan siglos dibujando folioscopios. Fíjate en cómo nuestros ojos retienen la imagen anterior. La ilusión de movimiento es la base de todos los juguetes cinematográficos y posteriormente del propio cine. Sí, un dibujo animado, ya lo cojo. Tatiana, muéstrale el pájaro y la jaula. Aquí hay un pájaro y aquí una jaula. Y ahora el pájaro está en la jaula. Un folioscopio, el pájaro en la jaula. Entonces se inventó el praxinoscopio. Que lo deletree mientras lo busco. ¡Espera! ¡Ten cuidado! ¿Lo has encontrado? Un aparato excelente. El praxinoscopio fue inventado en 1877 por Émile Reynaud. Por primera vez podían proyectarse en una pantalla imágenes dibujadas y el público pagaba por verlas. Espero que no pagaran mucho. 2 años después, el fotógrafo británico Edward Muybridge inventó un aparato que mostraba una secuencia de fotografías fijas en una rápida sucesión. Fíjate bien, Horas. Muybridge demostró que en un momento del galope un caballo de carreras tiene las 4 patas en el aire. Increíble. Utilizaron dibujos animados para ver caballos cojos. No exactamente. Antes de que se inventara la animación se creó la stop motion. ¡Oh! Franceses como los hermanos Lumière fueron los primeros en utilizar esta técnica. ¿Qué le pasa al sonido? Era la época del cine mudo. Ninguna película tenía sonido. Silencio, por favor. Presta atención, Horas. A principios del siglo XX, J. Stuart Blackton, el caricaturista de un periódico neoyorquino, se servía de trucos de cámara para dar vida a objetos inertes. En 1906, Blackton hizo la que se considera la primera película animada, La cara divertida de caras graciosas. No lo entiendo. ¿Cara de caras? Cara de aspecto, el aspecto divertido de caras graciosas. Eso tiene más sentido. Aproximadamente en la misma época, en Francia, Émile Cohl también dio con una gran innovación. Comenzó su carrera como ayudante de mago antes de convertirse en ilustrador de revistas y hacer más de 300 películas en las que empleaba varias técnicas y efectos especiales, como dibujos, recortables y marionetas. ¿Eso no es una marioneta? No, es una marioneta animada, filmada fotograma a fotograma. Pero el verdadero genio de esta técnica fue Vladislav Starevich, que en 1912 creó películas extraordinarias. ¿Creó saltamontes animados? En realidad, sí. Starevich estudió entomología en Rusia y decidió hacer películas utilizando insectos. Pero no cooperaban, así que creó estas marionetas que imitaban a sus insectos favoritos.
Ese bicho está engañando a su esposa. No te preocupes, Horas. No se sale con la suya. ¡Increíble! ¿Cómo pueden moverse así esas cucarachas? Ah, querido amigo, es la magia de la animación. Mira esta impresionante animación de marionetas del estadounidense Willis O'Brien, que posteriormente utilizó la misma técnica para la película King Kong. No entiendo cómo se hace una animación de esas. Vale, empezaré por el principio. Coge tu pelota y ponla en el suelo. Ahora muévela y quita las manos. Muévela, otra vez, otra. Muévela, otra vez, por favor. Otra vez. Otra, muévela, una vez más. Muévela, por favor. Y ahora mira lo que hemos hecho. ¡Dibujos animados! Así que se puede animar cualquier cosa. Marionetas, pelotas, bichos, de todo, incluso reptiles. Sobre todo reptiles. Enséñale a Gertie. Este es Gertie el dinosaurio, de Winsor McCay. McCay era un famoso dibujante y artista de variedades. Es considerado el padre de la animación estadounidense porque inspiró a toda una generación de animadores con su película. También tenía mucho éxito en el mundo del teatro, creando la ilusión de aparecer en el escenario junto a Gertie. McCay dio vida a Gertie creando 10.000 dibujos para luego fotografiarlos individualmente. Su personaje más famoso procedía de una tira cómica llamada El Pequeño Nemo en el País de los Sueños. Aquí vemos al artista dando movimiento a sus personajes por primera vez, y en color nada menos. Innovando en todos los campos, McCay también creó el primer documental animado sobre el hundimiento del Lusitania por parte de los alemanes, un suceso que precipitó la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Sí, vale, todo eso está muy bien, pero me gustan los dibujos animados divertidos. Por ese motivo, otro artista estadounidense, John Randolph Bray, produjo animaciones divertidas protagonizadas por el coronel Heath Layard. ¡Heath Layard! O sea, es un mentiroso en inglés. Bray y Earl Hurd comenzaron dibujando en transparencias para poder reutilizarlas sobre diferentes fondos. Durante años, recibieron el pago por sus derechos de autor de casi todas las empresas de animación. ¿Quiénes son esos tíos? Estos tíos son Matt y Jeff, dos personajes de TVO muy conocidos creados por Raúl Barr, inventor del sistema de fijación que impedía que las transparencias se movieran y las animaciones parecieran temblar. Eso no me gusta. ¿Qué no te gusta? Que no consigue atrapar los pantalones. Aquí tenemos a otra pareja de personajes cómicos animados, los chicos Katzenjammer. ¿Qué intentaban hacer los estadounidenses? ¿Animar tiras cómicas? Exactamente. De hecho, el periódico Hertz creó un estudio de animación con el único propósito de animar las tiras cómicas de su propiedad. Pero el gran Félix el Gato, la primera gran estrella de los dibujos animados, no tenía nada que ver con las tiras cómicas. Este gato negro fue creado por Otto Messmer, cuyo trabajo era fascinante. Su creación sirvió de inspiración a incontables estrellas de la animación estadounidense, incluido Mickey Mouse de Walt Disney, el primer personaje que consiguió superarlo en popularidad. Pero parece muy simple. Sí, simple pero impactante. Con sus movimientos y expresiones faciales, Félix transmitía una gran variedad de emociones. Messmer demostró que un personaje animado partiendo de cero en la gran pantalla y sin ayuda de una fuente externa podía causar un gran impacto. Era grande, querido, muy grande. Pero no estaba solo. Inkwell Studio de Max Fleischer
También dio con un personaje original, además de una técnica totalmente nueva para animar de un modo tan convincente que los personajes parecían reales. Ese payaso se mueve como una persona. Claro, porque en cierto modo lo es. El hermano de Max, Dave, fue el modelo para Coco el payaso, que surgía de un tintero en cada episodio. Para animarlo de forma realista, Max inventó un aparato extraordinario, el rotoscopio. Sé que quiere que se lo pregunte. ¿Qué es un rotoscopio? Deja que te lo muestre. Hazme una foto, un fotograma cada vez. ¿Lo entiendes? Cada vez que me muevo, es un fotograma de tu película. Ahora dibuja mi silueta, pero solo mi silueta. Ahora mira la magia que has creado. El siguiente paso es que un animador añada los detalles. ¡Cuidado, que estás! Un momento. Vaya, vaya. Es una animación abstracta muy buena. Artistas europeos. En Europa, durante los primeros días de la animación, las historias y efectos visuales dieron paso a la experimentación, especialmente en Alemania, donde personas como Oskar Fissinger, Hans Richter o Viking Egling pasaron toda su carrera moviendo sombras a través de la pantalla, a menudo con una banda sonora de música clásica. Ya, ahora podemos medir cómo reacciona tu cerebro a estas películas abstractas. ¿La gente veía estas cosas abstractas? Por supuesto, querido. El público se quedaba como hipnotizado. Los hipnotizarían para que no se fueran. ¡Despierta, Horas! Aquí hay algo que seguro que te gusta. Fue creado por Len Lai, un verdadero genio. Nació en Nueva Zelanda y trabajó en Australia, Londres y Nueva York. Le gustaba decir que el tema central de su trabajo era componer movimiento, al igual que los músicos componen sonidos. También te gustará esta película. Es más realista, pero sigue teniendo la gracia europea. Eso seguro. Fíjate en su gracilidad, en su belleza. En su desnudez. ¡Ahí está Bambi! ¡Y la Cenicienta! ¡Y E.T.! Horas, esos europeos eran unos genios. Te enseñaré algo que reactivará tus ondas cerebrales. La has convertido en un puercoespín. No, en una pantalla de agujas. La pantalla de agujas es una malla llena de alfileres dispuestos de tal forma que cuando se presionan se crea una imagen. Alexander Alexeyev, que emigró de Rusia a Francia en los años 20, inventó esta nueva técnica de animación de luces y sombras. No parecen dibujos animados. Eso es demasiado sofisticado para este chico típicamente estadounidense. Muéstrale la animación de recortes. En la década de 1920, los animadores descubrieron que podían crear animación rápidamente mediante recortes, como en la película soviética del gran documentalista Siga Vertov. Lo de que sea rápido me gusta. Dibuja a Tatiana, yo traigo las tijeras. Ahora corta la cabeza, el cuerpo y las piernas. ¡Qué guay! Esto sí puedo hacerlo. Muévele las patas y el cuerpo, mientras yo hago fotos.
Tus manos van a salir en las fotos, Horace. ¿Lo ves? No te preocupes, este error es tan antiguo como la propia animación. Estas manos son de Interplanetary Revolution, una parodia sobre una revolución socialista en Marte. Son dibujos de la Guerra de las Galaxias de hace 80 años. Venga, Horace, volvamos a los recortes. Veamos lo que hemos hecho. ¡Qué guay ha quedado! Tranquilo, ni que fueras Lottie Reiniger. ¿Quién? Era alemana y una de las animadoras de recortes más famosas. Se aprecia claramente el toque femenino. Sí, no hay bichos muertos. Sus recortes estaban hechos con papel negro iluminado desde atrás para crear el efecto de silueta. Las aventuras del príncipe Ahmed, la primera película de animación europea, fue su gran obra maestra. Está hecha solo con recortes. ¡Qué magia! ¡Qué romance! ¡Qué aventura! Creo que debería sentarse, profesor. Estoy bien, Tatiana. Otro de los primeros maestros de los recortes fue Bertolt Bartos, que trabajó en las capitales europeas con Lottie y otros artistas abstractos alemanes. Aquí la belleza se representa mediante una mujer desnuda. Me encantan las mujeres desnudas. Se ve que aprecias el arte. De hecho, esta es una de las primeras películas de animación de protesta. Fijaos cómo los conservadores destruyen su perfección. ¿Vistiéndola? Exacto. Al final, su creador es ejecutado y la mujer explotada. ¡Qué rollo! No es ningún rollo, Horace. Aquí tienes parte del trabajo de un animador con un enfoque algo más optimista. El marionetista húngaro George Pal. Tonight I must forget those precious hours. No hearts and flowers. ¿Qué son? ¿Muñecos de plastilina? No, lo creas o no, son figuras talladas en madera y que cambian fotograma a fotograma. Es impresionante que Pal consiguiera tal flexibilidad tallando madera. Es genial, pero demasiado raro. Ese tío nunca triunfaría en Estados Unidos. Es gracioso que digas eso, Horace, porque a finales de los años 30 Pal emigró a Hollywood y empezó a trabajar para la Paramount, por lo que ganó varios Oscars. ¿Pero qué demonios pasaba entonces en el viejo Estados Unidos? Los ruidosos estadounidenses. Muchas cosas. Los años 30 fueron la época dorada de la animación estadounidense, pero de un modo diferente al europeo. Gracias al nacimiento del cine sonoro y a los ritmos del jazz, su animación disfrutaba de su propio renacimiento. Mientras los europeos investigaban la abstracción, los recortes, las pantallas de agujas y otras técnicas, los artistas estadounidenses se concentraron en la animación de personajes, lo que significa que hicieron dibujos, dibujos y más dibujos. 24 dibujos por segundo, Horace. Exacto, porque el cine sonoro se proyecta a 24 fotogramas por segundo. El animador puede utilizar esa constante para hacer que el movimiento sea más rápido o más lento. Cuantos más dibujos, más rápido es el movimiento. Con menos, es más lento. Tanta velocidad me está matando. Hacer 24 dibujos por segundo no es trabajo para una sola persona. Por eso nuestros viejos amigos, los hermanos Fleischer, empezaron a utilizar intercaladores. Artistas contratados para hacer los dibujos de transición entre las poses principales dibujadas por los animadores principales. Esto revolucionó el sistema de los estudios de animación y permitió a los hermanos Fleischer producir numerosos éxitos, comenzando por Betty Boop. Está que se rompe. Y totalmente fuera de tu alcance, Horace. Betty Boop fue creada a partir de la imagen de una famosa cantante, Helen Kane, pero tenía una gran personalidad propia. Betty protagonizó más de 100 cortometrajes en menos de una década y como el primer símbolo sexual de la historia de la animación, ganó los corazones de muchos admiradores.
Well, good morning, everybody. Los Fleischer ampliaron sus creaciones incluyendo una popular serie protagonizada por Popeye el marino. Vaya elemento. Pues a mí me encanta. Parece fuerte y tiene pinta de chiflado. Popeye tenía un diseño poco corriente. Él, su novia Olivia y el pequeño Cocolizo estaban inspirados en una tira cómica de E.C. Segar. Los Fleischer nunca dejaron de inventar formas ingeniosas de representar una acción. ¿Notas algo extraño en esta toma? ¡El fondo! La ciudad parece en 3 dimensiones. Porque lo era. Los Fleischer solían construir escenarios tridimensionales rotatorios y ponían delante transparencias con los dibujos animados para que pareciera que Popeye caminaba por un sitio real. No hay que hacer enfadar a Popeye. Mira lo que pasa cuando come espinacas. En muchos sentidos, los Fleischer, que vivían y trabajaban en la costa este, representaban a la vieja guardia de los dibujos animados estadounidenses. La industria estaba cambiando y trasladándose a Hollywood. Los días de los Fleischer estaban contados. Su último éxito a comienzos de los años 40 fue la animación de otra estrella de los tebeos, el gran superhéroe. Capaz de saltar edificios de un solo salto, el asombroso extranjero del planeta Krypton, el hombre de acero. ¡Superman! ¡Ta, taratá, taratá, taratá! Típicamente estadounidense. ¡Sus tebeos cobran vida! ¡Y en color! Technicolor. ¿Los Fleischer fueron los primeros en hacer dibujos animados en Technicolor? No. Esa distinción junto con otros hitos históricos corresponde a Walt Disney. ¡Walt Disney! A ese sí lo conozco. Las primeras películas de Walt apenas podían considerarse dibujos animados. Sus primeros risoramas representaban a Walt sentado en su escritorio dibujando chistes gráficos sobre la política de la ciudad de Kansas. ¿Walt Disney empezó siendo un humorista gráfico? No alcanzó el éxito hasta que se asoció con Ub Iwerks. ¡Ub Iwerks! ¡Vaya nombre! Ub y Walt se mudaron de Kansas a Hollywood para crear los dibujos de Alice, que combinaban acción real y animación. Pero mientras el payaso Coco de los hermanos Fleischer interactuaba en un mundo real, Disney hizo todo lo contrario, colocando a una niña de verdad en un universo de dibujos animados. La siguiente creación de Walt y Ub fue Oswald el conejo afortunado, que tuvo bastante éxito. ¿Estás seguro de que no es Mickey Mouse? Sí, seguro, pero tiene un gran parecido gracias a la mano de Ub Iwerks. El público de mediados de los años 20 nunca había visto efectos tan elaborados con perspectiva. Oswald tuvo éxito, pero sus derechos no eran de Disney, y cuando pidió un aumento de sueldo, el productor Charles Mintz lo mandó a paseo. Aquella fue la última vez que alguien se metió con Disney. El personaje que Ub diseñó para sustituir a Oswald hizo mucho más que cubrir su pérdida. ¿Disney no inventó a Mickey? Lo próximo que va a decirme es que no está criogenizado. Ub Iwerks se separó de Disney en 1930, pero Walt se quedó con el ratón, añadiéndole personajes secundarios, como su mascota Pluto, el pato Donald y Goofy. Disney aplicó los principios de estirar y encoger, inercia e impulso, como podemos ver en esta prueba a lápiz. También fueron muy importantes sus Silly Symphonies, como Los Tres Cerditos y La Liebre y la Tortuga, considerada toda una innovación por su representación de la velocidad. ¡Frena un poco, colega! Mira estos movimientos tan perfectos. Mira cómo se mantiene la línea de acción. La fascinación de los artistas de Disney por la física de los dibujos animados se extendía incluso a los elementos naturales, como el agua. A finales de los años 30, el movimiento de los personajes se acentuó aún más. Ese baile es muy divertido. Pero el tuyo no. Los chistes de animación son la base de la animación clásica. Te lo mostraré. No, yo se lo mostraré. ¿Dónde puse la siguiente película? Eso ha sido divertido. ¡Ayúdame! Si le da un infarto, ¿me aprobará? Por supuesto que no.
En ese caso, la clase se suspendería... ¡Oh! Entonces empieza a hacer ejercicio. Cuando se habla de la animación divertida estadounidense, no hay nadie como Warner Brothers. En 1930, la Warner contrató a dos antiguos artistas de Disney, Hugh Harman y Rudy Eising, para crear dibujos animados basados en música de la Warner. Su animador principal, Friz Freleng, también había salido de Disney, pero trabajó con Warner Brothers varias décadas. Lo mejor de estos primeros Looney Tunes y Merry Melodies eran sus ritmos de jazz y su estilo claramente urbano tan diferente de Disney. Aunque el bosco de Harman y Eising fue descrito como un Mickey Mouse sin orejas de ratón, su actitud respecto a su anterior jefe era de todo menos reverente. ¡Uy! ¡Qué fuerte! Pero, ¿la Warner no hacía dibujos animados más alocados como los que suelo ver en televisión? ¿Televisión? Oh, no había televisión. Y no se trata de eso esta lección. Estos dibujos se hacían para el cine. Vale, no había tele, pero ¿cuándo empezó la Warner a crear sus locos dibujos animados? Eso no fue hasta que Friz Freleng dibujó al cerdito Porky por primera vez en 1935 y el genio de la Warner, Tex Avery, creó al pato Lucas en 1937. ¡Porky y Lucas! A esos los conozco. Un ingrediente crucial para el éxito de estos dibujos animados fue Mel Blanc, cuya tartamudez convirtió a Porky en una superestrella. Now I got you and I'm gonna blow your head off. Blanc también prestó su voz a docenas de personajes de la Warner. Now stop it. Now stop. Quit that. Poor dear. Otro elemento clave fue el compositor Carl Stalling, cuyos temas originales y estrafalarios arreglos contribuían a añadir comicidad. Bugs Bunny nació en 1940 de la mano de Tex Avery. Pero incluso después de que el dibujante dejara la Warner, Bugs aparecía en obras maestras dirigidas por Friz Freleng, Chuck Jones, Robert Clampett y otros. Bugs es una de las grandes leyendas de la pantalla de todos los tiempos. El ritmo de la Warner era más frenético, las comedias más alocadas y el humor más adulto que cualquier otra cosa que se hubiera hecho. Eran como los locos de los dibujos animados. Chuck Jones asumió unos riesgos artísticos a los que pocos se habrían atrevido. En este clásico titulado Dover Boys, los personajes saltan de pose a pose. Se trata de una nueva forma de animar y se convirtió en el sello de la Warner Brothers. Me gusta que cada personaje tenga su propia frase característica, como Silvestre, Bugs Bunny y Piolín. I tore a putty cat. I did. I tore a putty cat. Con la fama de excéntricos personajes de la Warner, era inevitable que otros estudios pasaran a la acción. El veterano de los dibujos animados mudos Walter Lantz, que trabajaba para Universal, alcanzó el éxito con El pájaro loco. Y la
Metro-Goldwyn-Mayer sedujo al creador de Bugs Bunny y el Pato Lucas, Tex Avery, cuyas películas para este estudio fueron más frenéticas y cómicas que cualquiera de las que hizo para la Warner. Me alegro de que haga ejercicio, pero nunca había visto una cinta como esta. ¡Oh! ¡Oh! Ni a ningún mapa hacer eso. ¡Es la Segunda Guerra Mundial! ¡Socorro! ¡Envíen dibujos animados! Vale, si usted lo dice. Dibujos de la Segunda Guerra Mundial. En Europa tenían otras cosas en mente, además de la animación. De hecho, con la evacuación de la mayoría de los dibujantes a Uzbekistán, el mayor estudio de animación ruso solo produjo una película en 5 años, una sátira política titulada Cinema Circus. Con Hitler sentado a la mesa, los 3 perros representan a los líderes de 3 países fascistas: Mussolini, Horthy de Hungría y Antonescu de Rumanía. Mientras tanto, los estadounidenses dieron lo mejor de sí mismos en este periodo de guerra. Bugs Bunny vendía bonos de guerra en Bugs Bunny's Bond Rally. Any bonds today? Bonds of freedom, that's what I'm selling. Any bonds today? Scrape up the most you can. Here comes the freedom man, asking you to buy a share of freedom today. El Pato Donald hizo lo mismo en The Spirit of 43. Wait a bit, laddie. You're going to save a bit of that, aren't you? Sure. El gobierno encargó a la Warner que creara al soldado Snafu, destinado en exclusiva a los soldados estadounidenses. Enseñaba a las tropas cómo leer un mapa o utilizar el equipamiento de forma apropiada, además de mostrarles lo que no debían hacer. También Superman volvió a volar al rescate. Al igual que el Pato Lucas, que no fue tan sutil. La Guerra Fría. Eso tiene que doler. Tatiana está experimentando la brutalidad del telón de acero. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría dividió al mundo en 2 bandos contrarios, el comunismo soviético contra la democracia occidental. ¿Cómo puede ser fría una guerra? Se trata de una guerra sin violencia, pero llena de desconfianza, como representa esta película iraní que muestra a un país engullendo a otro. En Rusia, el gobierno nunca se sintió demasiado cómodo con la expresión artística. Incluso en los años 30, Stalin detestaba las implicaciones políticas de ciertas películas. ¿Qué tenía el camarada Stalin en contra del baile? Creo recordar que bailaba muy mal. Era un paranoico. Prohibió esta película porque pensaba que lo representaba como a un rey enano. A Stalin tampoco le gustó esta película, ya que satiriza la colectivización de la agricultura. La colectivización de la agricultura fue un verdadero desastre en aquella época. Mikhail Sekhanovsky es otro nombre brillante de la animación soviética. El diseño de la película La Oficina de Correos representa la vanguardia de los años 20 y 30. Bazar, basada en un cuento de Pushkin, también fue prohibida, porque la música había sido compuesta por Dmitri Shostakovich. La gente tenía prohibido incluso mencionar su nombre. Tras la guerra, Stalin insistió en que los animadores del estudio Soyuz Multfilm, propiedad del Estado, se olvidaran de la política y se concentraran en producir dibujos animados divertidos.
Que se parezcan a los de Disney, les dijo Stalin. Y cuando Stalin ordenaba, la gente obedecía, eso sí lo sé. Esta fue la primera película de posguerra del estudio. Comprueba por ti mismo cómo aspira a huir de la realidad, igual que Disney. Lo mismo puede decirse de la hermosa Reina de las Nieves, de Leva Tamanov, adorada por niños de todo el mundo. Es como Blancanieves. En gran parte del mundo, la idea de la Guerra Fría consistía en pensar que lo de uno era lo mejor. Esta película ucraniana es una celebración de su superioridad en el fútbol europeo. La atmósfera de los animadores de Europa del Este era una fascinante mezcla de censura y libertad artística. Estaban sometidos al escrutinio de los gobiernos, pero muchos de ellos financiaban su trabajo generosamente, lo que dio lugar a una época dorada para la animación en esos países. La falta de presión comercial les permitió expresar al máximo sus ideas. Sí, siempre y cuando no entraran en política. La animación siempre está llena de paradojas e ironías. Al igual que la vida. Muy profundo, tío. Tortuga. En Polonia, por ejemplo, El Rojo y el Negro, de Beetlejuice, fue una de las películas europeas más aclamadas de su época, utilizando colores como personajes que en este caso representaban una corrida de toros. En Hungría, el Pannonia Film Studio era una especie de refugio para artistas como Marcel Jankovic, representado por su película Sísifo. Eso de Sisi no le va a ese tío. Es un personaje mitológico condenado a empujar una roca hasta la cima de una montaña por toda la eternidad. Yo he tenido días así. El estudio ganó un Oscar por esta película de Ferenc Rofus que narra el viaje de una mosca común. ¿Otra vez insectos? En Praga, Kratky Film se convirtió en una de las fuerzas más creativas del campo de la animación, no solo en Europa del Este, sino en todo el mundo. En esta película, el artista checo Karel Šiman utilizó figuras de cristal para crear un estilo único de animación de marionetas. Jiří Berdečka era escritor, periodista, guionista, crítico de cine y pintor. En sus películas de animación pasaba del humor a la sátira por el simple placer de contar una historia. En esta película, otro gran animador checo, Bretislav Pojar, advierte sobre los peligros de conducir bebido. Pojar trabajó con el animador de Europa del Este más famoso de aquellos años, Jiří Trnka. Trnka, más conocido como animador de marionetas, también experimentó con otras técnicas. Ya sé, esto es una película de recortes. El chico recuerda lo que es una animación de recortes. Puede que al final aprenda algo, profesor. A pesar de la libertad artística, había ciertos límites. En esta película, la última de Trnka y una de las mejores, la mano representa la represión que sentía. Seguro que al gobierno no le gustó nada. No, no le gustó y prohibió su proyección en Checoslovaquia. Yeah.
Puede que la película que mejor ilustra la Guerra Fría es la del estonio Prit Parn, que abandonó sus estudios de biología para convertirse en uno de los animadores europeos más influyentes de su generación. El Hotel E es una metáfora de una Europa que lucha por el conflicto de ideas entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Una película occidental que intentaba captar el mensaje de la Guerra Fría fue Cromofobia, del belga Raoul Servet. Un ejército invasor marcha hacia una ciudad pacífica, encarcela a sus ciudadanos y acaba con los colores. Pero un estudio demostró que el talento no tenía nada que ver con la política. Este caballo es el logotipo de Zagreb Film. Yo fui un gran atleta. Increíble. Podría ocupar mi puesta en el equipo. Por fin, mi este y mi oeste unidos. Rompiendo el hielo. Sin ser una democracia occidental, Yugoslavia consiguió mantenerse a caballo entre ambos bandos durante la Guerra Fría. 2 décadas antes de que La Mosca ganara por Hungría, Ersatz se convirtió en la primera película animada no estadounidense en ganar un Oscar. En 2 décadas, Zagreb Film produjo 600 películas de animación que ganaron más de 400 premios internacionales. También creó un estilo propio de animación llamado La Escuela de Zagreb. Mi favorita es Satimania, con la banda sonora de Erik Satie. ¿La escuela de Zagreb tiene equipo de baloncesto? No era ese tipo de escuela. En este caso, escuela significa estilo. Y este en concreto carece de una definición precisa, pero como puedes ver por sus películas, tiene una personalidad gráfica propia. En Aprendiendo a andar, del maestro de Zagreb, Borivoj Dornikovic, Sus amigos lo llamaban Bordo. 4 amigos intentan enseñar a un hombre su propia forma de caminar. Pero si ya sabe andar. ¡Exacto! Bordo era famoso por combinar el humor con un profundo entendimiento de la psicología humana. Muchas de las películas de Zagreb tenían un cierto toque de humor negro. En la ceremonia, por ejemplo, 5 personas son agrupadas y reagrupadas frente a una pared como si fueran a hacerles una foto. De foto nada. Zagreb Film también era famosa por sus películas de autor, como esta, de Nedeljko Dragic. Estos de Zagreb eran muy entusiastas. El entusiasmo es algo bueno en la animación. Los artistas de Zagreb no temían cruzar los límites, como en esta colaboración entre el genio Saclo Gejic y el animador británico Bob Godfrey. ¿Se enamora de una muñeca hinchable? ¿Qué tiene de malo? El amor es algo extraño y maravilloso. Una inspiración importante para la escuela de Zagreb era un estudio estadounidense independiente llamado UPA, creado por animadores que lideraron una huelga en Disney en 1941. En su anuncio publicitario pro Roosevelt se pueden ver los comienzos de un elegante estilo gráfico que se convirtió en su sello personal. ¿Ese no es Chuck Jones de los Looney Tunes? Muy observador, Horace. Pero fueron los otros creadores de la película los que fundaron este estudio independiente famoso por su tendencia a la experimentación. ¡Es Mr. Magoo! ¡Exacto! UPA se hizo un nombre con este señor miope y su separación del literalismo de Disney.
Gerald McBoing, un niño que se expresaba mediante efectos de sonido, ganó un Oscar con su primera producción en 1950. Oh, save him. Oh, my goodness. Gerald! Oh, my baby. Are you all right? Pero incluso un estudio tan poco convencional como UPA resultaba demasiado restrictivo para su cofundador, el independiente John Hobley. A finales de los 50, Hobley abandona el estudio y con la ayuda de su esposa y su hija, daba pie a los comienzos de la animación independiente de Estados Unidos con una gran audacia estilística. Eso se parece a lo que hemos visto de Europa. Por supuesto, la animación es mucho más de lo que sueles ver los sábados por la mañana en televisión. El espíritu independiente tiene una larga historia en Estados Unidos. En la década de 1960, la crítica política se introducía en la animación. Rembrandt Films ganó un Oscar con Munro, dirigida por Gene Deitch y escrita por Jules Pfeiffer, sobre un niño de 4 años reclutado por el ejército. It is the official policy of the Army not to draft men of 4. Ergo, you cannot be 4. Ergo, you only think you're 4. Go on sick call. Faking. Everybody's faking. Everybody's faking. You, what's wrong with you? I'm only 4. How long you been feeling this way? I'm only 4. Open your mouth. We'll soon fix this. I'm only 4. Get out of here, you little goof up, or I'll shove you in the stockade for a month. La animación independiente de Estados Unidos abarca una gran variedad de estilos, incluido el abstracto, como esta animación del profesor de la Universidad de Dartmouth, David Ehrlich. Y películas muy particulares, como la obra de George Griffin. Now, Hey, let me do it. Okay. Y esta película de Paul Fierlinger. He fell in step with me, trotting along and taking his freedom like a gentleman. At first I called him Truman, and then shortened it to Ike. I walked Ike across the entire city, and it was dark by the time we got home. This long hike on our very first day created a bond stronger than any amount of treats would have ever accomplished. También había trabajos extraños, como esta película independiente de John Dilworth, que actualmente trabaja como animador para Cartoon Network. Y El extraño mundo de cómic de Bill Plympton, quizá el animador independiente más importante de Estados Unidos, premiado en festivales de todo el mundo. Like a song. Your sweet eyes whisper and I want to sing along. Your features are in tune. Let's sing together and turn every month to June. La animación estadounidense también explora algunas de las cuestiones más profundas del universo. Was the first, okay? Can I go now? I was here first. I don't see any reason why we had to discuss this. Shut up, you! I was the first one. No. It was me. Wasn't you? It was me. No. Me. Me. No, it was me. No, it was me. No. No. I was the first one. El deshielo ruso.
Mientras tanto, en Rusia, las producciones prosperan a medida que el gobierno empieza a financiar generosamente al estudio de su propiedad, Soyuz Multfilm. Fyodor Kitruk, que comenzó su trabajo como animador bastante tarde, revolucionó el estudio enseñando al resto de los animadores que las películas brillantes no siempre tienen que imitar al estilo de Disney. Uno de sus discípulos, Eduard Nazarov, continuó la extraordinaria tradición de la animación de la Rusia moderna. Creía que en Rusia era todo censura. No, el arte jamás cesó en Rusia. Como en casi todas partes, la animación tradicional era el método más empleado en Rusia, pero la animación de marionetas también tuvo muchos seguidores. En esta película de Vadim Kurchevsky, un cocodrilo se enamora de una vaca. No me extraña, con esas pestañas. Pero la vaca solo ama la naturaleza y el cocodrilo hace lo único que puede hacer: convertirse en hoja. No lo cojo. Es arte ruso, cariño, no lo entenderías. El león barba gris es un clásico moderno de animación rusa. Narra la historia de un viejo león que recuerda su vida. Yuri Norstein, probablemente el animador de recortes más brillante del mundo, tardó 8 años en crear esta obra maestra. ¿8 años currando? Yo no he empezado y ya me canso. Me gusta este Norstein. ¿Es norteamericano? No seas ridículo, es ruso. Yuri Norstein añade las impresiones de toda su vida en esta gran obra maestra, El cuento de los cuentos, comenzando por su niñez, cuando las emociones y los recuerdos son tan intensos. Chiburaska es el personaje de cuento más famoso de Rusia. La sensibilidad de esta obra difiere de la de Superman o Mickey Mouse. Es muy mono, pero no es como los personajes de Norstein. ¿Y el resto del mundo? ¿Tienen algo famoso? En todo el mundo la gente crea sus propias películas de animación. Saltando por el mundo. En Italia... Ah, que lo sé. Ópera, comida y sexo. ¡Exacto! La Urraca Ladrona es una parodia de una ópera italiana nominada a los Oscar y ganadora de uno de los premios de animación más importantes del mundo, el del Festival de Annecy, en Francia. Casting, de Guido Manuli, es una historia humorística de cómo un director intenta encontrar a una Blancanieves. Oh, Lillian. Oh, my God, Lillian. Hey, Eve, you really look the part. Come on. Look, take a bite out of the apple, okay? This is weird. Oh, what the hell's going on? Get her out of here! Linda, you're expecting a baby? Hey, who's the father? I really don't know, but it has to be one of these. Next. Y en Alive in a Teen, Bruno Bozzetto reflexiona sobre la brevedad de la vida.
película holandesa, ¿algunos de tus personajes favoritos se dedican a tu actividad favorita? ¿El baile? ¿Qué diría Max Fleischer si viese esto? Before it's too late. Los directores Gerrit Van Dyke y Monique Renaud suelen aparecer en sus propias películas. Ella es la del jersey azul y él el del sombrero. En Suiza, George Schwitzgebel creó esta maravillosa película sobre el recuerdo del amor. Mi alma rusa adora el amor. Y esta es la película más romántica jamás hecha. ¡Vive l'amour, Tatiana! En Francia, Michel Ocelot se convirtió en uno de los animadores independientes más importantes con esta película en la que utilizó una delicada técnica de recorte con papel repujado. Recientemente, Florence Miel utilizó los colores pastel para crear un entorno propio. En este caso, una verbena de pueblo donde se oyen canciones y risas. Casi se pueden oler sus aromas. Y en Bélgica se encuentra uno de los animadores europeos más innovadores, Raúl Servet. Cada una de sus películas parece explorar una nueva idea en cuanto a la forma, la técnica y el estilo artístico. Vaya, menuda cita ciegas. Es una arpía de la mitología griega, mitad mujer, mitad pájaro. Bastante problemática. En Alemania, Gil Alkabetz utilizó un estilo bastante primitivo para representar a un hombre corriente que quiere destacar entre la multitud. Y en esta película ganadora de un Oscar, los hermanos Lowenstein crearon una impresionante historia de trabajo en equipo. Vaya trabajo en equipo. España tiene una próspera industria de animación, representada por su reciente creación de animación por ordenador, El Bosque Animado. Pero España también es famosa por sus películas experimentales. Pablo Llorens, por ejemplo, ha creado animación para niños, pero también cortos independientes y experimentales. ¡Mutación tóxica! ¡Qué guay! ¡Es animación de plastilina! ¡Eso es asqueroso! Sí, lo es. Mercedes Gaspar da un enfoque experimental a esta película en la que un hombre y una mujer se ofrecen el uno al otro trozo a trozo. El clima de España debe tener algo raro. Mire ese título. Es verdad que el amor es algo extraño.
En el otro país de la península, Portugal, tenemos a Avi Feijó, que en 1987 creó el Filmógrafo, un estudio de animación basado en el modelo canadiense de permitir a los artistas crear sus propias películas de animación. Feijó tiene una gran experiencia en varias técnicas. Aquí vemos cómo utiliza dibujos sobre papel para contar una historia ambientada tras la Guerra Civil Española, cuando muchos republicanos encontraron refugio en Portugal. ¿Los enviaron de vuelta a España? Me temo que sí, Horas. En Bulgaria tenemos Baby Dreams. En Cuba, a 6.500 kilómetros de distancia, otro país comunista luchaba por crear un estudio de animación propio. Bajo el mando del mejor animador cubano, Juan Padrón, prosperó con una serie de dibujos animados que duraban 1 minuto exacto. Otra serie de cortos humorísticos de Padrón llamada Kinoscopio fue creada en colaboración con el famoso humorista gráfico argentino Kino. En Brasil, cada película de Marcos Magalhães parece contener un mensaje político. Miau, que ganó el premio del jurado del Festival de Cine de Cannes, utiliza un gato para representar la influencia del consumismo occidental. Y en Bull on the Track muestra que un alma valiente puede cambiar el mundo. En Australia, Denis Tupikov es un asiduo de los festivales. All of our dogs were mongrels. A bit of collie, some foxy, and a bit of kelpie. We played with them, and they roamed free.
Otro animador australiano es Max Bana, miembro fundador de Queensland Animation Group. En esta película cuenta la historia de un joven australiano que recorre Jordania con una mochila. Canadá, principalmente gracias al National Film Board, financiado por el gobierno, tiene una de las comunidades de animación más vibrantes del mundo. Cuenta con cientos de animadores y casi el mismo número de técnicas. Como muchos de los grandes animadores canadienses, Frederick Bach nació en Europa, en su caso en la Alemania occidental. Sus películas animadas son retratos vivientes con el espíritu de Chagall, Van Gogh y Turner. Esta película, titulada Crack, cuenta la historia de una mecedora. ¿No haces ningún chiste sobre el tema de la película, Horace? Estás madurando. Probablemente el animador más influyente de Canadá sea el artista holandés Paul Driessen, quien a comienzos de su carrera trabajó en el Reino Unido en la película animada sobre los Beatles, Submarino Amarillo. We are living... ¡Calla! ¿Estás loco? Los Beatles tienen abogados. En esta película, Driessen alcanza el punto álgido de su carrera utilizando un estilo gráfico, colores poco corrientes y una gran combinación de sonidos. En este corto, nominado a los Oscar, el genial director Richard Condy transforma una disputa doméstica en una comedia. Why are you always shaking your eyes? I don't shake them Yes, like I used you to. do. You're always shaking your eyes here. Shake it here, shake it there. Why don't you go join some stupid shake and rock and roll band? Su estilo exagerado también se aprecia en The Cat Came Back, de Cordell Barker, basada en una centenaria canción tradicional. Las películas de animación más queridas de Canadá son aquellas que cuentan una historia sencilla, como este corto nominado a los Oscar de Janet Perlman y Derek Lam. It's like this. You only have a limited time left to live. 5 minutes. Why me? Why me? What did I do? Why me? Oh, you pilgrim! This is for the damage I did to the office. Oh, there's no need. I want to take care of everything, you understand? Of course. I'm going out there to live every last second to the full. Caroline Leaf adaptó el corto de Mordecai Richter de Street, que trata de un chico de Montreal que espera a que su abuela muera para poder tener su propio dormitorio. ¡Qué deprimente! She's gonna roll her eyes and gurgle. That's what they call the death rattle. Ah, you know everything, Guts. I read it, you jerk, in Perry Mason. After she dies, her hair will go on growing for another 24 hours. Says who? Duddy Kravitz. Esta película ganadora de festivales, creada por Wendy Tilby y Amanda Forbes, fue filmada en Super 8 con actores. A continuación, la filmación fue impresa para poder manipular las imágenes y crear esta particular atmósfera. Dime, Tatiana, ¿no es maravilloso que haya tal cantidad de formas de animación además de la clásica? ¡Locos por la técnica! En 1977 se estrenaron 2 animaciones de arena espectaculares, El Castillo de Arena y Anima. En esta película, ganadora de un Oscar,
Coe Hedeman combina marionetas con arena. El equipo suizo formado por Giselle y Nag Hansor da un toque de misterio a su trabajo. A menudo la arena se coloca sobre cristal y se ilumina desde abajo, como en esta película ganadora de una Palma de Oro y creada por el animador húngaro Ferenc Csako. ¡Qué guay! Tiran arena sobre el dibujo. ¡Oh, ya vale! ¿Qué está haciendo? Te muestro otra técnica de animación, la pixilación. Fotografíala mientras está en el aire. Dispara, no me mates, pero dispara. Vale, ya es suficiente. Así que esa soy yo, animada. Una de las mejores películas de pixilación es Vecinos, del gran experimentador canadiense Norman McLaren. ¿Se llama pixilación por los píxeles de una imagen digital? No, es por pixie o duendecillo. Se trata de un tipo de animación que consiste en filmar a una persona o a animales en varias posturas fijas, creando un efecto artificial o surrealista. Como un folioscopio de fotografías. Oh, este chico empieza a pensar como un animador, profesor. Ya hemos visto que la animación de objetos consiste en filmar un objeto determinado fotograma a fotograma y crear la ilusión de movimiento. En esta película, el estonio Matti Cute da vida a una lámina de metal. Otra técnica consiste en emplear aceite sobre cristal, y su máximo exponente es el ruso Alexander Petrov. Cuando la pintura está todavía húmeda, Petrov cambia la imagen. Una vez que es fotografiada, desaparece para siempre. Diez años antes de ganar un Oscar por El viejo y el mar, creó esta película también nominada sobre un chico y una vaca que sufren una dura pérdida. Es una historia triste, pero la técnica es fantástica. Ajá, aquí viene otra técnica que te gustará, la animación con plastilina. El principal representante de este arte es el excéntrico estudio inglés Aardman, fundado en 1972 por Peter Lorre y David Sproxton, cuando estudiaban en la universidad. Su primera creación fue Morph. I try to spend as little time in here as possible, but Nick Park se unió a la empresa cuando aún estudiaba y 4 años más tarde su Creature Comforts ganó un Oscar al mejor corto de animación. Well, most of the cages are a bit small and either grotty and everything. If you try to compare the situations and the environment that you live here with the environment that you live in Brazil, there is a big difference. Here, you live in a very small place. Park ganó otro Oscar en 1993 por Los pantalones equivocados. Y otro en 1995 por Un afeitado apurado, que convirtió a Wallace y a Gromit en 2 estrellas.
Angry Kid. ¿Por qué no me sorprende que estos sean tus personajes favoritos? Oh, I did a stunt. I feel. Oh God, what's that doing there? Oh God, it's the bone. Oh no, look at the bone. Oh no. Oh God, no. ¡Oy! Ese tío me cae bien. Supongo que Jan Svankmajer también te caería bien. ¡Qué surrealista! Esa es una buena palabra para describir a este inconformista checo con un enfoque único respecto a la animación. La estadounidense Cathy Rose combina la animación con la interpretación para crear un híbrido propio. Hemos visto a algunos animadores de marionetas y el británico Barry Pruves es uno de los mejores. En su película representa las obras completas de Shakespeare en menos de 7 minutos. ¡Anda! Si la veo podré aprobar el examen de literatura inglesa. Los grandes animadores de marionetas empiezan con un esqueleto básico y poco a poco van añadiendo capas que dan vida a los personajes. Esta técnica no parece difícil. ¡Increíble! ¡Es preciosa! El artista nunca sabe cuál será el resultado. ¿Es que no tienes vergüenza? Animasia. En China, la animación se remonta a 1926, pero el primer grupo de animación oficial no fue creado hasta el ascenso de Mao Zedong al poder, en 1949. En 1957, Mao inició la campaña de las 100 flores, liberando la energía artística en todos los campos, incluida la animación. A Clever Duckling fue adaptada por Yu Zhenyuan del antiguo arte de la papiroflexia. En Buffalo Boy and the Flute, Te Wei, uno de los fundadores del estudio, desarrolló una técnica de animación del clásico Chang, o pintura clásica china. La represión de la Revolución Cultural de 1996 puso fin a este fervor creativo, pero los animadores de Shanghái volvieron a la vida en los años 80. ¡Eres tú, Tatiana! Muchas de las grandes películas se basan en la técnica de recortes, consiguiendo un efecto maravilloso. Ada creó esta obra maestra, Three Monks, mediante animación clásica. En Deer and Bull, Zhao Qing utilizó troncos de bambú para crear animales. Los animadores son capaces de dar vida a cualquier cosa. Otros países asiáticos han desarrollado recientemente otros estilos de animación. Esta película nostálgica de Uzbekistán trata sobre los rituales y la tradición musulmana.
Corea del Sur, además de crear grandes empresas de intercaladores para los estudios estadounidenses, intenta crear sus propias obras comerciales. Un buen ejemplo de ello es esta película producida por Nelson Shin. Es genial, pero ¿qué pasa con el anime? Ah, el anime, un fenómeno muy popular. La animación japonesa está caracterizada por gráficos de colores radicales, tramas llenas de acción y temas fantásticos. Conozco esta película. Mira los dedos de esos tipos. Demuestra que lo que diferencia a los hombres de las máquinas es la esencia del alma humana. La película está basada en el manga del famoso Masamune Shirow. Ahora nos entendemos. El manga son tebeos. No, novelas gráficas. Bueno, eso. Pero la animación japonesa también se caracteriza por las películas intimistas de artistas como Renzo Kinoshita, quien con los delicados trazos de su pincel nos ofrece un autorretrato que intenta integrar su sensualidad con su deseo de paz meditativa. ¡Qué profundo! ¿Cómo sabe tanto de esto? Es mi trabajo, Horas. El genio de la animación de marionetas, Kihashiro Kawamoto, experimenta con el arte para representar las batallas internas con las musas. Y en lo que fue el último trabajo del pionero Osamu Tezuka, se representa a sí mismo como una máquina tragaperras humana. Los artistas japoneses también han combinado arte y tecnología para innovar en la animación por ordenador. Uno de los artistas más aclamados en el campo de la CGI es Yoishiro Kawaguchi. ¡Es fantástico! ¿Qué significa CGI? Imágenes generadas por ordenador. Kawaguchi ha producido una película al año desde 1975 y en 1997 Odyssey Productions combinó una serie de ellas con la música del grupo electrónico Tangerine Dream. Pareces algo distraído, Horas. Creo que me estoy enamorando de mi creación. Me encantaría que fuera real. Un antiguo problema, ese de que el animador se enamore de sus personajes. Quizá pueda hacerla real en el ordenador. Sí, porque los animadores crean su propio universo. Creador del universo. Primero deberías ver lo que han hecho otros. Ajá. Aquí dice que la siguiente película es una de las primeras animaciones hechas por ordenador de John Whitney Jr., que utilizó el primer programa de inteligencia artificial. Yo conocí a su padre. No me sorprende. John Whitney Sr. es considerado el padre de los gráficos computerizados y creó la secuencia de presentación de la película de Alfred Hitchcock de Entre los Muertos. ¡Oh! Esta película fue una de las primeras en utilizar el sistema de animación con partículas para modelar elementos borrosos, como el fuego, las nubes, el humo, el agua o incluso las chispas. Ajá. Y esta fue escrita y dirigida por el director de animación de El Quinto Elemento y Titanic.
Pensaba que te gustaban las películas cómicas, Horace. Así es. Aquí dice que fue dirigida por el diseñador de personajes de la película Hormigas. Esto no es tan fácil. Alone and helpless. Alone. Helpless. Alone. Helpless. ¡Menuda tía! Es una ama de casa aburrida. Suddenly, there he was, their leader. Y por supuesto, está Disney. Bueno, Pixar en realidad. Creo que tengo algo. Puede que al menos consiga hacerla real en el ordenador. Nada, sigue sin ser real. Dale vida mediante la animación. Eso es. La animación es ciencia y arte combinados para crear magia. Esa es la clave. Muéstrale el material del que está hecha la vida. Muéstrale la felicidad. Muéstrale el amor. Okay, this won't Y la comedia. Let's go. This won't kill you. Come on, move up. Let's go. Okay. El drama. El arte. Está cobrando vida. Háblale del ánima. ¿Cuál es el significado de animación? No solo es movimiento. La palabra ánima significa alma en latín. Y las mejores películas dan alma a sus personajes animados. ¿Lo ves? Muy bien, ¡Lo Nora. logramos! Sabía Buen que trabajo. podrías hacerlo. Lo has conseguido. Te dije que la animación consistía en dar vida. Diga. Es para ti. Lo siento, entrenador, estoy ocupado. Ahora soy animador. Sí, ya sé que es la final, pero tengo trabajo que hacer. ¿Podría sugerirle a alguien? Un momento. Estoy preparado. Allí estaré. ¡Increíble! Bueno, Horace, terminadlo vosotros. Fin.
Ninguna tortuga ha sido maltratada durante la realización de esta película. ¡Menudo mundo el de la animación!